lo que respira, alabe a quién. Todo lo que respire, alabe a Jehová, el creador del universo. Y aquí en esta mañana, en esta escuela sabática, vamos a aprender de ciertos instrumentos que son mencionados en la Biblia, queridos hermanos, que posiblemente muchos de ustedes ya conocen, ¿verdad? La hermana Nidia se acordó de uno, por acá otro hermano se acordó de otro, pero no lo sabemos completo. Pero lo importante de esta escuela sabática, queridos hermanos, es que en el imaginario de las personas, en el imaginario de la gente, es que creemos, cuando el Salmo me indica alabarle con pandero, alabarle con flauta, alabarle con tambor, con danza, en el imaginario de la gente, hermano Ramón, es que creemos que todos esos elementos, todos esos instrumentos son utilizados de manera global en el momento en que se iba a hacer la ceremonia. En el imaginario está que se iban a utilizar todos estos instrumentos de manera que grupal. Y hoy nos va a enseñar la escuela sabática cómo eran utilizados estos instrumentos. Pasamos, Yul. Ya leímos el Salmo 150, ¿verdad? Salmo 17, seguimos, Yul. Aquí están, instrumentos de percusión. ¿Saben ustedes cuáles eran esos instrumentos utilizados que menciona la Biblia? Elementos de percusión, instrumentos. Miren, tenemos el top. El top era un pandero no muy grande, de mediana contextura, le llaman pandero o tambor de mano. Era algo utilizable, fácil de qué, de manejar y fácil de tocar. También tenemos los címbalos o platillos. ¿Cómo eran esos platillos del tiempo de antes, hermano Ramón? De acuerdo a la figura. No eran muy grandes, ¿verdad? En cambio, hoy en día, queremos hacer los platillos mucho más grandes, hermano Ramón. Los queremos hacer tan grandes para que suenen, ¿qué? Aún más duros. Pero vemos que en ese tiempo el címbalo o platillo eran instrumentos sumamente livianos. No eran muy grandes, hermana Etilsa. ¿Sabía usted que existía el címbalo o platillo en la Biblia? Sí lo había escuchado, ¿cierto? Eso lo vamos a comprobar ahora leyendo los versículos, por eso te tiene que traer en la Biblia. Segundo, tercero, encontramos la flauta o sistro. ¿Sabían ustedes que la flauta estaba mencionada en la Biblia? Sí. ¿Podemos utilizar la flauta en la iglesia? Sí. ¿Podemos utilizar el pandero o el tambor de mano? Sí, pero de una manera la cual la vamos a aprender en esta mañana y cómo eran utilizados. Cuarto instrumento, utilizaban el triángulo o salishin. Ese era su nombre original, hermano. Salishin, el triángulo. Seguimos. Ya llevamos 4 instrumentos utilizados en la Biblia. Vamos a mirar dónde menciona la palabra de Dios que estos instrumentos eran utilizados. También tenemos el seselín o melsatín. Dice que era un instrumento íntimamente relacionado con la música del templo y podía ser de tamaño ¿qué? Muy distintos. Entonces vemos que este platillo pequeño, que podía ser de tamaño mediano o distinto, era utilizado en Mananilla, particularmente ¿dónde? Exacto, el platillo, este instrumento relacionado con la música era utilizado ¿dónde? Dice la palabra de Dios que era utilizado ¿dónde? En el templo, y podían ser de tamaños distintos. Vamos a leer 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 5. Amén, ¿verdad? Entonces vemos que todos estos instrumentos eran utilizados en el pasado para alabar el nombre de Dios y en ocasiones especiales de acuerdo como lo disponía el rey. Seguimos, con el otro instrumento para avanzar. Tenemos aquí el menanaim. Era una flauta, dice que mencionado en el traslado del arca a Jerusalén. Su nombre viene de la palabra hebrea que significa sacudir. 2 de Samuel 6:5. Amén. Pero este instrumento particularmente era utilizado cuando trasladaban ¿qué? El arca de un lugar a otro. O sea, era el instrumento principal para esta ceremonia.
Seguimos aprendiendo de los instrumentos que encontramos en la Biblia. Cuarto, tenemos aquí el salsín, que es el famoso triángulo, queridos hermanos. Estamos aprendiendo mañana de los instrumentos que aparecen en la Biblia. Este triángulo solo se menciona cuando los jóvenes salieron a recibir a Saúl y a David después de la derrota de ¿quién? De Goliat. O sea, lo que me indica la palabra de Dios es que este instrumento era utilizado cuando el pueblo de Israel ganaba batallas. Pero de manera particular, la Biblia lo menciona específicamente cuando David derrotó a ¿quién? A Goliat. Un instrumento sumamente ¿qué? Importante. ¿Sabía, hermano Omar, que ese instrumento había sido utilizado cuando David había derrotado a Goliat? No lo sabíamos, ¿verdad? Con importante venir a la escuela sabática.